Shalom Obraja, queridos amigos y amigas, estamos en Erev Shabbat Kodesh, Perashat Re'eh. Hemos pasado una semana policromática, como decía, viendo tantos y tantos temas que avanzan desde la perspectiva ideológica, filosófica y legal que hacen a la vida cotidiana de cada uno y una de nosotros. Entre los muchos temas tratados en Perashat Re'eh está uno demasiado grave, que es el Navi Sheker, el falso profeta, que trata ese falso profeta de persuadir a los hijos de Israel sobre la base de supuestas visiones proféticas para adorar ídolos. La Torá prohíbe al pueblo prestar atención a sus instrucciones y agrega: seguirás a Hashem, tu Dios, y no temerás a nadie sino a Él. Observarás sus mandamientos y obedecerás sus órdenes. Adorarás a Hashem y te aferrarás a Él. Se nos pide que evitemos la trampa del falso profeta y permanezcamos firmemente leales a Dios y sus mandamientos. Se cita que el Hafetz Haim notó un matiz sutil en el pasuk citado anteriormente. El pasuk comienza exigiendo que sigamos a Hashem, tu Dios. Sigue a Hashem, tu Dios. En hebreo está escrito como Ahare Hashem Elokeja Teleju. Quiere decir, en pos de Hashem, tu Dios, habrás de caminar. En general, la palabra utilizada por la Sagrada Torá para significar después es ahar o aharé. Rashi, en su comentario a Perashat Lech Lecha, por ejemplo, basado en el Midrash, establece la regla básica que determina cuándo la Torá elige escribir ahar y cuándo usa aharé. Ahar, que es la misma palabra sin la yod, generalmente denota proximidad. Cuando la Torá describe un evento como si hubiera ocurrido ahar advarim ha'ele, por ejemplo, indica un evento anterior, próximo. Significa que tuvo lugar muy poco tiempo después del evento anterior. Rashi ilumina también con su comentario y dice que aharé, por el contrario, denota distancia y por lo tanto un evento que tuvo lugar mucho después de un episodio anterior, entonces se dice que ocurrió aharé. El Hafetz Haim afirma que esta distinción, miren ustedes cuánta sabiduría, ¿no?, en la interpretación de una palabra, se aplica cuando ahar y aharé se usan en referencia a una distancia física, en lugar del tiempo. Si una persona sigue ahar a otra persona, esto significa que la sigue de cerca, mientras que andar aharé, algo que significa quedarse muy atrás. Recuerden que el pasuk dice aharé Hashem Elokeja Teleju. ¿Ven? En consecuencia, sostiene el Hafetz Haim, esperaríamos que nuestro pasuk, que insta a los Bnei Israel a aferrarse a su fe en lugar de sucumbir al engaño del falso profeta, emplee el término ahar, que denota proximidad. Pero en verdad, la Sagrada Torá aquí nos llama a seguir a Dios aharé, lo que sugiere una especie de distancia entre el pueblo y Dios. ¿Por qué? Hafetz Haim explicó que la Sagrada Torá se refiere específicamente a situaciones de distancia, cuando una persona se siente lejos del Borei Olam. Cuando esto sucede, es probable que una persona se desespere y se dé por vencida. La Torá insiste de que incluso cuando una persona experimenta esta sensación de aharé, de distancia de Dios, debe, no obstante, venerarlo, observar sus mandamientos. La solución a la distancia no es perpetuar ese sentimiento, sino seguir haciendo lo que se pueda a pesar de ese sentimiento. Esta lectura, mis queridos y queridas, se adapta muy bien a su contexto, la situación del falso profeta. Presuntamente, este falso profeta es persuasivo, carismático y atractivo. Sus argumentos son sólidos, habla con confianza y sus ideas son atractivas. Si la Torá consideró necesario advertir en términos tan duros contra seguir al falso profeta, entonces es lógico que este profeta sea un orador lo suficientemente capaz como para poder plantear una amenaza y un desafío formidables. Cuando se presente una alternativa tan atractiva al judaísmo tradicional, Bnei Israel se encontrará en una posición de
Ahare Hashem. Los argumentos aparentemente convincentes en contra de su fe podrían potencialmente sacudir su confianza en la tradición y hacer que su lealtad se desvanezca. Los desafíos son reales, la tentación es considerable y la resistencia al profeta es débil. La Torá Sagrada nos insta en tales situaciones a continuar observando las mitzvot a pesar del sentimiento de Ahare, independientemente de la oscura nube de incertidumbre que nos arroja en la Sheker. De hecho, se han planteado muchos desafíos diferentes, de muchos tipos diferentes a la fe judía tradicional a lo largo de los siglos, tanto desde dentro como desde fuera. Hemos superado estas pruebas porque seguimos el consejo de este pasuk. Ahare Hashem Elokeja Telehu. Cuando surgen preguntas y nuestra visión se vuelve borrosa. Ahare. Eventualmente la falsedad de las afirmaciones del profeta dado se hizo evidente y la verdad sobre la Torá y los mandamientos se hizo evidente. Si mantenemos nuestra devoción en situaciones de Ahare, llegará el momento en que volveremos a un estado de Ahar, como decía Rashi, a un estado de cercanía, de Behirut, de claridad. Y quiera Hashem que eso sea patrimonio permanente de cada uno de nosotros, de nuestros hijos y de nuestros nietos. Shabbat Shalom Umeborach. Gracias otra vez más por acompañarnos y alentar nuestra tarea.